Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Andrés Moreno y el día de hoy los voy a estar acompañando en este webinar donde vamos a ver la gestión del libro de calificaciones y la configuración del mismo. Bueno, el libro de calificaciones es una de las herramientas que contamos en nuestros cursos en la que podemos trabajar las diferentes notas que vamos generando a través de los aprendizajes. El libro de calificaciones nos permite organizar todas las actividades o los elementos calificables de nuestros cursos, y estos elementos calificables o este libro de calificación debe de tener una estructura parametrizada, configurada, porque recordemos que en un minuto manejamos 3 cortes en un periodo académico. 2 cortes del 35% y un corte del 30% para tener la configuración, perdón, la nota final de un 100% de esta materia. La configuración del libro de calificaciones la debemos realizar en los cursos que no son Innovame o cursos Moodle, porque estos cursos no traen una configuración establecida, a diferencia de los cursos Innovame que ya traen estos parámetros establecidos, los cortes y los pesos de cada actividad dentro del corte. A continuación vamos a abordar entonces este curso que nos ha facilitado el profe David del CMD, y vamos entonces a mirar cómo ingresamos a la configuración del libro de calificaciones. Desde menú de acciones o el famoso engranaje, podemos acceder directamente a la configuración de calificaciones y allí entonces nos van a aparecer todas nuestras actividades calificables dentro de nuestro curso. Entonces, si observamos acá, no tenemos definidos unos cortes y no tenemos establecido qué porcentaje de peso tiene cada actividad dentro del curso y no están establecidos los cortes. Entonces, lo que vamos a hacer primero es configurar el curso para poder establecer un porcentaje de calificación a cada actividad. Y lo segundo serán establecer los cortes en el curso. Y luego vamos entonces a ubicar cada actividad dentro de cada corte. Entonces, el proceso es muy sencillo. Primero vamos a configurar nuestro curso. Nos vamos entonces a hacer una configuración global. Digamos que a nivel del curso nos vamos a ir a editar ajustes. Y aquí se evidencia que la configuración del curso o el cálculo total está establecido sobre suma de calificaciones. El cálculo total en nuestros cursos se debe establecer en media ponderada de calificaciones para que nos permita entonces establecer los pesos dentro de cada actividad y los pesos dentro de cada corte. Aquí vemos una opción adicional que dice excluir calificaciones vacías. Eso quiere decir que si hay alguna actividad de un estudiante que no tiene ninguna nota, si no tiene un 0 o si no tiene por lo menos un 1, él no la va a tener en cuenta para calificarla, ¿sí? Entonces, con esta opción habilitada, el docente se ve, digamos, en la obligación de por lo menos colocarle un 0 al estudiante o colocarle un 1. La recomendación es que esta opción no esté habilitada. Con eso, si hay algún estudiante que se quedó sin calificación, la plataforma lo tome como un 0 y le haga la ponderación respectiva. Lo más importante al momento de establecer la calificación máxima de la categoría es que estos valores deben de estar establecidos hasta 5, ¿sí? Porque recordemos que por norma o por manual estudiantil o por reglamento estudiantil,
las notas que se deben de reflejar en Génesis deben de ser máximo hasta 5. Entonces, esto nos va a darle mayor claridad a los estudiantes cuando reciban una nota en la plataforma y al momento de pasar estas notas a Génesis, pues digamos que van a ser las mismas y para el estudiante va a ser más claro. Si lo dejamos en un valor de 100, digamos que un estudiante recibe una calificación de 80, que aproximadamente sería un 4, ¿sí? Pero al momento, digamos, de ellos ver las calificaciones en la plataforma y luego cuando las vean ya definitivamente en Génesis, se va a generar muchos inconvenientes con los estudiantes o les va a generar confusión. Entonces, las calificaciones hasta 5 hace que el proceso evaluativo sea mucho más claro para los estudiantes. Calificación mínima, 0, digamos que es la calificación mínima en un curso, pero podemos ver aquí más opciones. Entonces, tipo de calificación siempre va a ser valor, nunca escala, nunca texto, siempre va a ser valor, valor numérico, calificación máxima hasta 5, calificación mínima 0. Y la calificación para aprobar, que es donde siempre hemos tenido como un poco de confusión, digamos que un estudiante que tiene una calificación de 3, es una calificación para aprobar, ¿sí? Cuando aprueba, digamos, una actividad o en el reporte del aula, si nos muestra que él aprobó el curso. Muchas veces establecemos que la calificación mínima es 3 y hay una confusión en estos dos elementos. La calificación mínima va a ser 0 y la calificación para aprobar va a ser 3. Los puntos decimales globales, digamos que esto por defecto siempre viene en 2. No nos va a afectar allí porque pues nosotros calificamos solamente por un valor decimal. Entonces no importa que tenga allí porque pues este valor por defecto lo podemos dejar así, ya que nosotros no calificamos 3.25, sino 3.2 o 3.3 o 3.5 o 4. Digamos que lo podemos dejar así, no hay ningún inconveniente, o lo podemos dejar en valores decimales globales, puede ser 1, no hay problema. Pero por defecto, él siempre nos va a mostrar así en 2. Lo siguiente es guardar los cambios. Aquí ya entonces tenemos una configuración global a nivel del curso y ahora ya podemos entonces definir qué porcentaje puede tener una actividad para hacer la ponderación o qué porcentaje de ponderación tiene para dentro de un corte o dentro del curso. Pero aquí entonces nos hacen falta elementos importantes y son los cortes. Entonces, eso es lo que vamos a establecer en este momento. Los cortes dentro de un curso son definidos como una categoría. Entonces, debemos de añadir 3 categorías para establecer los 3 cortes. Y entonces, luego de que tengamos las categorías, vamos a definir el porcentaje de cada corte. Recordemos que es 35, 35 y 30. Entonces, vamos a añadir una categoría. Debemos de colocar un nombre de categoría. Este es un elemento importante. Entonces podemos establecer aquí primer corte, ¿sí? O corte 1. Y recordemos que a nivel global del curso establecimos media ponderada de calificaciones, entonces los cortes también deben de llevar esta misma configuración. Ya lo vimos en excluir calificaciones vacías, marcamos que no. Y en calificación máxima decimos que va a ser 5. Aquí vamos a ver las mismas opciones que vimos en la calificación global del curso. Calificación para aprobar 3. De resto, no es necesario modificar nada más. Vamos aquí guardar cambios. Listo, ya establecí el primer corte y el total del corte. Ya me muestra que la calificación máxima va a ser 5 de ese corte.
Entonces voy a agregar los otros dos cortes. Entonces recordemos que es por añadir categoría. Aquí decimos que es segundo corte. Decimos que media ponderada de calificaciones, que no se van a excluir las calificaciones vacías que se van a tener en cuenta. Calificación máxima nuevamente debe ser 5. Y en calificación para aprobar establecemos que es 3. Guardamos cambios. Entonces aquí ya tenemos configurado el segundo corte. Vamos a añadir entonces el tercer corte. Misma configuración, media ponderada de calificaciones, que no se excluyen las calificaciones vacías, calificación máxima 5 y calificación para aprobar va a ser 3. Damos guardar cambios. Aquí ya tenemos entonces nuestros 3 cortes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Darles el porcentaje sobre el curso. Entonces, cada corte nos aparece como una carpetica, o sea, la categoría, y al frente nos aparece un valor. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a decir que este valor debe ser del 35, el segundo corte debe ser del 35 y el tercer corte debe ser del 30. ¿Listo? Aquí estoy dentro de mi curso. Simplemente lo doy aquí, guardar cambios. Sigo aquí en la configuración del libro de calificaciones. Aquí estoy, aquí me aparecen mis actividades. Entonces ya tengo porcentaje 35, 35 y 30. Ahora, ¿yo qué debo hacer? Debo de mover cada actividad dentro de cada corte. Entonces, depende de la cantidad de actividades que haya creado el docente para cada corte o de acuerdo al cronograma de actividades y de acuerdo al, sí, valga la redundancia, al acuerdo académico que haya hecho con los estudiantes, cuál va a ser el valor de cada actividad dentro de cada uno de los cortes. Pues por ahora vamos a mover las actividades dentro de un corte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Marcamos cada actividad. Al final de cada actividad hay una casilla. Marcamos. En este curso, vamos a ver cuántas actividades hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 10 actividades. Entonces, podríamos decir que pueden ser un corte de 3 o 4 actividades y los demás cortes de 3 actividades. Entonces, este corte, o para el primer corte, vamos a mover estas 4 actividades y los demás cortes los vamos a dejar con 3 actividades. Entonces, yo aquí marqué mis 4 actividades. Lo que voy a hacer ahora es moverlas entonces a mi primer corte. Entonces, están marcadas. Me voy a la parte inferior de mi libro de calificaciones y me aparece una opción que dice mover los ítems seleccionados a. Entonces, aquí se me despliega una opción y me dice a qué corte lo quiero mover, primer corte, segundo corte, tercer corte. Entonces, estos primeros elementos los voy a mover al primer corte. Entonces, ya me quedan estas otras 6 actividades por fuera y tengo mi primer corte y dentro del corte tengo las 4 actividades que acabé de mover. Entonces voy a mover las otras 6 actividades a sus respectivos cortes. Entonces el mismo proceso. Voy a la actividad 4, actividad 5, actividad 6. Para el segundo corte ya las tengo marcadas. Me voy a la parte inferior. Le digo mover al segundo corte. Entonces verifico, primer corte, están mis 4 actividades. Segundo corte, mis 3 actividades que acabo de mover. Y mi tercer corte está vacío. Voy a mover entonces las 3 actividades restantes para el tercer corte. Mismo proceso, marco las actividades. Y le doy en mover
al tercer corte. Listo, entonces ya tengo parcialmente configurado mi libro de calificaciones. Ya tengo entonces un parámetro, ya tengo entonces un parámetro global del curso, media ponderada de calificaciones, ya tengo mis cortes con sus actividades dentro y solamente me falta entonces darle un porcentaje a estas actividades dentro de cada corte. Entonces, el porcentaje lo establecemos a cada actividad en estos campos que nos aparece de 1. Digamos que estas actividades que tienen el valor de 1 significa que dentro del corte ellos van a tener el mismo peso de porcentaje sobre el total de este primer curso. O sea que si aquí tengo 4 actividades, cada una tendría un peso del 25%, ¿sí? Y en el caso del segundo corte que tiene 3, tendría un peso, digamos, del 33.33%. Entonces, este peso, yo puedo decir que esta primera actividad tengo un valor del 20% sobre el total del corte, ¿sí? Entonces, el porcentaje de todas las actividades me deben dar el 100% de este corte. Entonces, si yo establecí este 20% para esta actividad, el otro 80% debería ser repartido en las demás actividades. Entonces, yo podría establecer que esta actividad puede valer el 30% del corte, esta actividad el 25% y esta otra actividad el 25%, ¿sí? Eso depende, como ya lo dije antes, del acuerdo académico con los estudiantes y de establecer pues el peso de cada actividad para cada corte. Entonces yo aquí tengo 20, 30, sería el 50, 25, 25 sería 50. Entonces dentro del corte, dentro del primer corte, ya tengo el porcentaje del 100% de las actividades. Ya estableciendo el porcentaje, simplemente me voy a la parte inferior y le doy guardar cambios. Entonces, él ya aquí me establece 20%, 30%, 25, 25 para el primer corte. Entonces, la misma configuración debo de hacer yo para los demás cortes. Entonces, en este segundo corte yo tengo una actividad, dice es un mapa mental. Yo podría decir aquí que este mapa mental puede tener un peso del 40%, ¿sí? La actividad 6 puede tener un peso del 40% y la participación en el foro un 20%. Entonces, 40, 40, 80 y 20, 100, el 100% del segundo corte. ¿Listo? Yo puedo hacer entonces la configuración aquí del tercer corte de una vez antes de darle guardar cambios. Entonces yo digo aquí, suponiendo que con mis estudiantes haya acordado que para el tercer corte, la actividad 7, este trabajo tenga un peso del 30% y un trabajo práctico sería de un 35% y la actividad 8 de un 35%. O si el trabajo práctico final es mucho más importante, yo puedo decir que del tercer corte, este trabajo práctico puede valer el 50%, ¿sí? Y el resto del porcentaje lo dividiría entonces en cada una de las actividades. 25, 75, 100%. Aquí ya tengo mis parámetros y le voy a dar aquí en guardar cambios. Entonces ya tengo configurado mi curso, ya establecí los cortes, el porcentaje de cada corte y el peso de cada actividad sobre cada uno de los cortes. Cada actividad tiene un distinto peso, de acuerdo pues, hago mucho énfasis en esto, el acuerdo que hayamos hecho con los estudiantes. Algo importante aquí
es que estas actividades se califican sobre 5. Si observamos aquí, estas actividades se están calificando sobre 5. Lo mismo ocurre aquí con el foro, sobre 5, ¿sí? Entonces, esta configuración, digamos que yo puedo establecer que mis cortes, mis pesos están bien configurados, ¿sí? Pero algunas actividades me pueden salir sobre 100. Entonces, esta ya es una configuración directamente sobre la actividad. Entonces, voy a mostrarles un curso con el permiso de un docente. Me compartió un curso. Este curso. Entonces, este curso tiene parametrizado los cortes, lo observamos aquí, primer corte, ¿sí? Segundo corte y un tercer corte. Tiene los pesos, aquí faltaría, digamos, al corte darle un valor de un 30%, segundo, perdón, 35% para el primer corte, segundo corte 35% y el tercer corte el 30%. Sería una configuración que haría falta de hacer allí. Pero ya lo decíamos, cuando está marcado con 1, quiere decir que estos 3 cortes tienen el mismo peso sobre el total del curso, ¿sí? Y entonces aquí vemos que dentro de cada corte, o en este primer corte, el docente tiene una actividad, tiene 2 actividades, perdón, y cada actividad tiene un peso del 50% sobre el corte, pero la actividad se está calificando sobre 5. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Que para cambiar este valor a 5 se debe de hacer el ajuste en la actividad. Entonces, si yo me voy a la actividad, aquí acabo de abrir la actividad, yo me voy a editar ajustes. Y en la parte de calificación de la actividad, dice calificación puntuación máxima 5. ¿Sí? Se recomienda aquí que en método de calificación se utilice la rúbrica para que el proceso de calificación sea mucho más claro para el estudiante y no una calificación, digamos, directa del docente. Igual el método de calificación sobre rúbrica es mucho más sencillo. Vamos a mirar ahora en un espacio muy corto cómo es una rúbrica de calificación, de una manera pues muy breve. Entonces lo ideal es que aquí se establezca o que la puntuación máxima sea a 5 o que se califique a escala. Entonces, él por defecto me va a decir que escala cuantitativa completa, o sea, de 0 a 5. Al momento de que él vaya a calificar, me va a mostrar los valores de 0 hasta 5. Y simplemente serían entonces guardar los cambios para que esta actividad quede parametrizada. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta actividad. Está sobre 100. Voy a darle aquí, o ya le establecí cuantitativa completa. Voy a darle cambios, guardar cambios y mostrar. Y si yo le doy en calificación, al momento de calificar, me despliega las opciones, ¿sí? Desde 0, 0.1, 0.2, 1, 1.1, hasta un valor máximo a 5. Y si yo me voy a verificar esta actividad, ensayo colaborativo, voy a recargar aquí. Me muestra entonces que está sobre 5, que la calificación 5, y este 51 dentro de paréntesis me dice que está calificándose sobre cuantitativa completa. ¿Ya? Entonces, eso es una configuración que se hace directamente sobre la actividad. O sea, en el caso, por lo menos este que dice relator descriptivo, también deberíamos de hacerle la configuración. Pero, como lo decía, la sugerencia es que en un curso se haga una calificación mediante rúbrica.
Entonces, cuando yo tengo una actividad configurada en un método de calificación, esta es simple directa. Este trabajo no es, vamos a mirar por aquí. Trabajo grupal, mapa mental. Revisemos esta actividad de mapa mental. Editar ajustes. Calificación. Máxima 5. Y aquí donde dice método de calificación, dice rúbrica. Ya, puntuación máxima 5 y calificación sobre rúbrica. Entonces, es muy importante este método de calificación porque para el docente va a ser mucho más fácil calificar. Entonces, yo voy a revisar aquí, él tiene establecido como rúbrica. Entonces, cuando yo me voy a los ajustes de la actividad, me va a salir la opción que dice calificación avanzada. Y yo puedo entonces aquí ver mi rúbrica de calificación. ¿Sí? Entonces, él tiene estos son criterios de evaluación dentro de la rúbrica, dice relación del tema y unos niveles de calificación. Entonces, tiene 1, tiene 2, tiene 3 criterios de evaluación y de cada criterio tiene 1, 2, 3, 4 niveles de calificación. Entonces, van desde el menor hacia el mayor. Entonces, en relación del tema, dice que el estudiante da una explicación bastante clara de cómo los elementos en el mapa conceptual están relacionados al tema asignado. Si él cumple con todo esto, tiene una calificación de 2 puntos. ¿Sí? Entonces, creatividad, dice que la calificación máxima va a ser de 2 puntos también. Y el título de texto dice que va a ser de 1 punto. Entonces, digamos que si el trabajo del estudiante cumple con estos parámetros el 100%, entonces nos va a dar una calificación total de 5. ¿Sí? Entonces, al momento de un docente calificar, simplemente va a elegir, basado en la rúbrica, va a marcar cada criterio de evaluación y cada nivel de evaluación y él va calculando o va sumando o va haciendo el cálculo de la nota y va a permitir entonces calificar mucho más rápido. Para el estudiante también va a ser mucho más claro de por qué el trabajo, digamos, sacó 5 puntos o por qué sacó 3 o por qué sacó 4, basándonos pues en la rúbrica de evaluación. Esto es un elemento pues muy importante y es mucho, digamos, mucho más cómodo para el docente al momento de calificar y mucho más claro también para el estudiante al momento de recibir su nota. En el caso de los cursos de Innóvame, tenemos aquí un curso de Innóvame. Este curso de Innóvame, los docentes no pueden hacer ajustes directamente sobre el peso de las actividades. Aquí tenemos unas actividades de comprensión, que esas actividades no tienen ningún peso sobre el libro de calificaciones. Y ya vienen entonces establecidos los cortes, 35, 35, 35, y dentro de cada actividad tiene un peso. Los docentes pueden modificar este peso, digamos, sobre cada corte, esta ponderación sobre cada corte, pero es muy importante hacer pues el acuerdo académico con los estudiantes, qué actividades van a tener, qué peso porcentual dentro de cada corte. Pero esta configuración sí las puede hacer el docente o definir si una actividad puede pesar digamos aquí el 30 sobre el corte y la otra el 70. ¿Sí? Pero pues aquí están definidas de manera equitativa en 50%, 2 actividades por cada corte, para que sean, digamos, mucho más trabajables dentro del curso y dentro de la actividad.
Eso en cuanto a los libros de calificaciones dentro de Innovame. Vamos a poner también a disposición de los docentes unos grabaciones, digamos que unas capacitaciones que ya se hicieron desde la Vicerrectoría General Académica. La idea es que las podamos compartir estas grabaciones a través del grupo de Teams. Son muy importantes o son relevantes para el proceso de calificación o también pues de formación del docente. Una en específico que se llama cómo configurar el libro de calificaciones, pero tratan un tema sobre calificar o evaluar. Entonces es toda pues una parte pedagógica o metodológica que abordan allí. Y también hay otro video que está en Stream, Microsoft Stream, que también es cómo diseñar y configurar una rúbrica en Moodle, como para profundizar un poco más sobre las rúbricas de evaluación, todos los niveles de todos los criterios y todos los niveles de evaluación que pueden establecer para una actividad. Como les decía, digamos que es dentro de las metodologías de calificación que establece Uniminuto, pues se sugiere que siempre sea mediante rúbrica para que el proceso sea mucho más claro para los estudiantes y también es mucho más práctico para los docentes. Entonces, en la descripción del video vamos a dejar los enlaces a estas grabaciones o a estas charlas que ya se realizaron desde la BGA para que entonces también puedan acceder a ellas y complementar un poco más la formación. Jonathan, tenemos una pregunta del profe Mauricio. Dice, ¿solo se puede configurar el centro de calificaciones o el libro de calificaciones cuando los estudiantes no han realizado las actividades o cuando no se ha ingresado calificación alguna? Digamos que el peso de la configuración del libro de calificaciones es independiente de yo qué calificación de aquí. Si yo esta actividad ya la califiqué, ¿sí? Ya mis estudiantes ya recibieron una nota, yo simplemente les estoy diciendo que en esa nota me haga un cálculo total dentro del curso, pero digamos que esas notas que tienen ellos en la actividad no se va a ver afectada o digamos que es independiente. Simplemente le voy a decir es que de esa actividad esa nota que está allí establecida sobre el corte tenga un peso del 50 o del 70%, sino que debe de ser muy clara pues esa información con los estudiantes, porque digamos que se puede percibir como un cambio en las reglas de juego, por decir, no, esa actividad la hicimos y esa actividad fue la primera actividad y esa actividad sobre el corte tiene un peso del 70%. Entonces es muy importante, digamos, si no tienen establecidos los cortes todavía dentro del curso, por lo menos tener muy claro, digamos que en el proceso metodológico, que esa actividad tenga un porcentaje y luego simplemente se hace la configuración dentro del curso, sin importar de pronto que ellos hayan recibido notas o no hayan recibido notas. Digamos que eso no afecta las notas, solamente lo que hace es un proceso de cálculo dentro del libro de calificaciones, que a la final, al momento del docente, puede, digamos, generar un informe. Sí, me encuentro el curso. Cuando yo vea el libro de calificaciones, perdón, configuración del libro de calificaciones, y yo puedo entonces ver aquí las calificaciones de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Primer corte, y cuánto va a ir, cuál va a ser la nota, digamos, final del total del corte de los estudiantes. Me hace un cálculo de las ponderaciones, me saca, digamos, los promedios, por así decirlo, pero independiente de que el estudiante tenga 5 o 3, digamos que esa nota no va a cambiar. Simplemente que a nivel del informe del libro de calificaciones
va a ser mucho más claro, pero las notas internas de cada actividad no van a cambiar. Listo, Jonathan, gracias. Hay una pregunta sobre los cursos presenciales, cómo organizarían el libro de calificaciones. Este ejemplo que hizo Jonathan, a pesar de que es un curso ya estructurado, también se puede utilizar para los presenciales. En cada actividad que ustedes configuren, cada tarea o cada foro o cada actividad que ustedes quieran colocar de tipo evaluativa, le activan la calificación y él va apareciendo en el libro de calificaciones. Ya luego se inicia el proceso que hizo Jonathan, que es configurar los 3 cortes e ir agrupando las actividades en cada corte y con su debido porcentaje. Algo que de pronto digamos que se puede hacer si un docente no ha creado alguna actividad, suponiendo que en la unidad 4, calculo yo que una unidad 4 sería más o menos como en un segundo corte. Si yo requiero añadir una actividad, voy a activar aquí la edición. Si yo requiero añadir una actividad, yo ya tengo establecidos mis cortes. Voy a añadir una tarea. Entonces yo puedo decirle en la parte de calificaciones, me sale la opción de categoría. Entonces, como yo ya tengo configurados mis cortes, yo puedo decirle entonces al momento de crear mi actividad que me la envíe entonces dentro del primer corte o dentro del segundo corte o dentro del tercer corte, ¿sí? Para yo no tener, digamos, que moverla directamente ya después del libro de calificaciones, sino que yo desde aquí puedo decir, bueno, esta actividad va para el segundo corte, si es una actividad que voy a ir agregando. Pero si desde el inicio del curso yo ya establecí los cortes y ya establecí la configuración del libro de calificaciones. Simplemente si en el transcurso del curso o en el avance del curso requiero añadir una actividad, entonces al momento de crearla, yo puedo decir entonces dentro de qué corte va a ir, sin tener la necesidad de venir a moverla aquí y ya simplemente solamente darle un valor porcentual dentro del corte. Listo, Jonathan, gracias. Por el momento, pues no hay más preguntas. Recordarles la importancia de configurar este libro de calificaciones y también de acuerdo al porcentaje o a la escala que nos dice el reglamento estudiantil, que es de 0 a 5, porque muchas veces estos libros de calificaciones vienen por defecto o de pronto los profesores que le han dado la semilla o la copia de seguridad traen ya una escala de 0 a 100 y esto en algunos casos lo que hace es confundir mucho al estudiante o en algunos casos está desconfigurado el libro de calificación, entonces el estudiante no sabe o no asocia las actividades a qué corte pertenecen y su porcentaje final. Muchas veces los profesores lo manejamos en nuestro Excel y lo podemos ir configurando y socializando, pero mucho estudiante lo visualiza es en el Moodle y nos han llegado casos de que dicen que en el Moodle aparece que ganaron, pero que en la nota de Génesis aparece que perdieron. Nos han llegado casos de ese estilo. Entonces, es muy importante configurar este libro para que haya como una especie de alineación o coherencia entre lo que hay en Moodle y lo que hay en la parte de Génesis. De igual manera, pues estar socializando, como dice el reglamento, socializando las notas finales antes de subirlas al sistema para que el estudiante pues tenga conocimiento de lo que ha sacado. Hay una pregunta que dice, después de asignar los porcentajes y grabar, ¿se pueden hacer cambios posteriores? Y otra que dice que el formato que se descarga de Moodle es compatible con el cargue en Génesis. ¿Es un aporte o es una pregunta? Yo creería que es un aporte. Hay una pregunta que dice, después de asignar los porcentajes y grabarlos, ¿se pueden hacer cambios posteriores? Sí, sí, claro. Eso es, el docente puede, digamos, modificar estos porcentajes dentro del curso
pero pues nuevamente hago énfasis en el acuerdo académico. Digamos que si al comienzo del semestre vimos que una actividad en el segundo corte costaba el 20% y de pronto más adelante el docente hizo el cambio a un 30 o a un 40%, pues digamos, algunos estudiantes se pueden ver beneficiados sobre el total del corte, pero pues algunos estudiantes podrían verse perjudicados. Entonces, lo recomendable es definir esta parte o tener muy clara el método en que se van a abordar las actividades dentro del curso. Correcto, Y porque inicio del curso, perdón, Jonathan, desde el inicio del curso hay que ser claros con los estudiantes y se les debe socializar el peso o el porcentaje de cada actividad para que ellos lo tengan claro durante su proceso formativo. La siguiente pregunta, que era si se podían descargar las notas y subirlas a Génesis. Recordemos que esto se puede generar en varios formatos, el reporte de las calificaciones, pero ello trae todas las actividades. Y recuerden que en Génesis únicamente subimos la nota final. Entonces, para subir en el cargue de Génesis tocaría hacer otras configuraciones y editarlo de tal manera que únicamente me quedaran las notas finales. sí, pero digamos, sí, es correcto, pero digamos que a nivel de reporte, dentro de la opción del libro de calificaciones, ya sea que ingresemos por aquí por configuración de calificaciones o directamente desde acá a calificaciones, tenemos una opción de exportar, por así decirlo, de exportar todas las notas de las actividades. ¿Sí? Aquí nos aparecen las actividades y nos dice el total de cada categoría, por así decirlo. Entonces, si tenemos establecidos los cortes, ¿sí? Mire que aquí nos aparecen las categorías, que recordemos que son cómo se parametrizan los cortes dentro de un curso y el total del curso. Entonces, si todo está establecido sobre 5, todas las actividades, y tenemos establecidos correctamente los cortes, pues al momento, digamos, de nosotros exportar, entonces podemos bajarlo sobre los valores reales de este libro de calificación. Ahí nos descargaría en RC Calificaciones, nos descargaría un archivo de OpenOffice. Vamos a ver qué me abrió aquí en la otra pantalla. Y nos muestra entonces los estudiantes, direcciones y bueno, este curso en este momento no tiene calificaciones, pero nos debe mostrar la actividad y el total, digamos, del corte 1, como muestra aquí, corte 1, y ya las actividades del segundo corte, total corte 2, y para el corte 3 y la nota total del corte. Entonces, si tenemos establecido sobre 5, nos deberían de dar este tipo de información aquí. Entonces, sí pueden, digamos, bajar este reporte directamente desde el curso con los valores que les va apareciendo, digamos, aquí en la vista, que sería básicamente descargar esta información que les aparece aquí en la vista de calificaciones. Listo. Muchas gracias, Jonathan, por este webinar con este tema tan pertinente y mucho más ahora que la virtualidad o la educación en línea nos lleva a estos cursos presenciales que no son Innovam, porque el Innovam, recuerden que ya tiene configurado el libro de calificaciones, pero estos cursos presenciales es necesario configurarlos para una mayor transparencia con los estudiantes. Muchísimas gracias. Recuerde que pueden, si tienen dudas respecto al proceso de configuración del libro de calificaciones, pueden escribirnos o contactarnos de manera interna mediante Teams y pues recibir todo el acompañamiento para la configuración. Muchas gracias por su asistencia.